visión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola, qué gusto saludarlos en esta ocasión tan especial, esta transmisión, celebrando esta semana tan importante a nivel mundial. Se está recordando la pasión del Señor Jesucristo en estos días tan especiales, y quisiéramos que con ustedes compartir en esta ocasión, hablar precisamente de esa obra maravillosa, de ese momento tan especial en la vida del Señor Jesucristo, que realmente fue la última semana de su vida, la semana de la pasión, cuando Él ya se enfila hacia Jerusalén, sabiendo lo que va a suceder, sabiendo ese momento tan importante, pero también que era necesario para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Y en esta ocasión les invito a pensar un poquito acerca de ese mensaje de la cruz, el poder que hay en la cruz. Vemos ese emblema en muchos edificios, en templos, en algunas casas. Algunas personas lo tienen como un adorno, pero muchas personas no saben el significado, no saben realmente lo que sucedió, la obra tan hermosa que se hizo ahí. La cruz no es objeto de adoración, porque la cruz realmente era la pena capital de muerte para los peores delincuentes en aquel tiempo. Era como decir la silla eléctrica o una inyección letal. Hoy en día, bueno, era la cruz, un invento terrible que se diseñó como un martirio, angustia para el reo, y fue la muerte que el Señor sufrió, pero por nuestros pecados. Así que la cruz es un objeto no de adoración, pero sí de pensar y sí de agradecer que ahí en la cruz se realizó la obra más hermosa y más completa y también necesaria para nuestra salvación, y una demostración del gran amor de Dios para usted y para mí. Dice uno de los evangelios en Juan 19, dice de ese momento de la crucifixión, dice: Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota, y allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. En ese momento, amados, acerca de la crucifixión, ese momento tan crucial en la misión que el Señor traía para entregar su vida por nosotros, pensemos en esta ocasión, ¿verdad?, el mensaje que el Señor nos da a través de su sacrificio. Él mismo había dicho, había expresado la forma en que iba a morir. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 32 y 33, Él dice: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con eso estaba dando a entender de qué manera iba a morir. Él dijo que era necesario que fuera levantado. Es decir, Jesús no murió en la tierra, murió pendiendo, ¿verdad?, de una cruz, y él sabía la muerte horrible de manera física, lo que iba a sufrir en ese momento. Pablo después, más tarde, nos explica en 1 Corintios 1:18, Pablo dice: pero el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y ese es el mensaje de la cruz, que hay poder de Dios en esa cruz, cómo Él realizó la obra por nosotros. Y en esta ocasión déjenme compartir por lo menos 6 características, 6 puntos
¿cómo podemos ver el poder de Dios a través de la cruz? Primero, la cruz tiene poder para reconciliarnos con Dios. A través de su muerte en la cruz, el Señor nos reconcilió. La Biblia nos enseña que el pecado, desde la primera pareja, en el principio, separó a la humanidad, separó al hombre, al ser humano de Dios, y se formó una división, y eso se llama pecado. Y no había manera de poder volver a Dios por esfuerzos propios, por religiones, por dedicación, que es muy buena, pero no, el hombre no podía hacerlo. Tenía que haber una manera única, y era un sacrificio, era una ofrenda, y la única vida era la del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:16, dice: Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Ahora mire, a través de Jesús, a través de esa cruz, esa muerte, de ese sacrificio, ahora usted y yo hemos sido reconciliados con Dios. Esa cruz tiene el poder de regresarnos a Dios. Esa enemistad que realizó el pecado ahora está abolida y podemos tener reconciliación. Hay poder para reconciliarnos con Él. Y algo más también que dice la Biblia, la cruz nos ayuda, nos da la fuerza, nos da el poder para separarnos del mundo, para poder separarnos. Y cuando decimos del mundo, no hablamos del planeta ni de las personas, sino del sistema de vida. Un sistema alejado de Dios, un sistema pecaminoso, un sistema que trata de apartar a Dios y dedicarse a los placeres. A eso se refiere. Y que la cruz me da el poder a mí para separarme, para poder llevar una vida consagrada a Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:14, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Salvador Jesucristo. Debido a esa cruz, dice Pablo, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. A través de la cruz, a través de la obra que el Señor hace en la cruz, ahora yo puedo separarme del mundo. Yo puedo tener esa facultad, ese poder en mí para vivir para Dios, consagrarme para Dios. Ya el pecado no tiene poder en mí ni en aquellas personas que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, en la cruz hay poder para ser reconciliados, en la cruz hay poder para separarnos de un sistema mundano, pero también la cruz tiene el poder para exaltar a Jesucristo, para exaltarle hasta el trono de Dios. Por esa ofrenda que Él hizo, dar su vida por nosotros, ahora Él fue exaltado hasta lo sumo, dice la palabra de Dios, y se sentó a la diestra de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, nos dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por esa ofrenda que el Señor hizo en la cruz, como dice el pasaje, fue obediente. El Señor tomó forma de hombre, forma de siervo, y siendo obediente y obediente hasta la muerte, y la muerte más vergonzosa, la muerte de cruz. Por esa obediencia, por esa humillación en la cruz del Calvario, por eso el Señor fue exaltado hasta lo sumo. La cruz también tuvo el poder para que Él se exaltara y Dios le diera un nombre que es sobre todo nombre, y ahora Él está a la diestra del trono de Dios. En la cruz, mis amados, hay poder. Cuando veamos una cruz, como decía, no es objeto de adoración la cruz, pero sí un objeto para recordar la obra que ahí se realizó, la obra maravillosa del perdón de Dios, que ahí Él mostró su amor para con usted, para conmigo, y agradecer esa ofrenda. Por eso el Señor, por su obediencia, por su muerte allí, fue exaltado hasta los cielos, ¿verdad? Y se sentó
a la diestra de Dios. Pero algo más también tiene el poder en la cruz, no solamente para reconciliarnos, no solamente para poder separarnos del mundo, no solamente para exaltar a Jesucristo hasta lo sumo, pero también la cruz tiene poder para quitar las demandas de la ley, las demandas de una ley que nadie pudo observar en el Antiguo Testamento, una ley de estatutos, de mandamientos, que era muy pesada. La ley, dice la palabra de Dios, es buena, pero la ley no cambiaba a las personas. La ley solamente, los mandamientos hacían ver en qué estaba mal, que era pecado, pero no tenía el poder para cambiarme. Por eso la cruz de Cristo quita las demandas de la ley. Esa acta que teníamos en contra de nosotros, el Señor la quitó de en medio. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Dice la palabra de Dios que esa acta que estaba en contra de usted, en contra mía, no teníamos excusa. Nuestro pecado, nuestra maldad nos condenaba, pero dice que esa acta el Señor se la arrebató al enemigo que tenía en contra de nosotros y la clavó en la cruz. Esa cruz, ¿verdad?, tiene el poder ahora para quitar esas demandas, ¿no? Ahora ya no son los mandamientos que tengo que hacer, ahora los hago porque en mí hay una obra diferente, que el Señor cambió mi vida, perdonó mis pecados, y por eso ahora la ley no tiene esas demandas, se clavó en la cruz. La obra en la cruz es completa, es maravillosa para nuestra salvación. Que nosotros pongamos nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros ahí en esa cruz. Pero también hay muchas cosas que podemos estudiar. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Ese mensaje que el Señor trajo para reconciliarnos. Alguien dijo, una cruz, ¿verdad?, tiene dos maderos, ¿no? Dos maderos, uno vertical, uno horizontal. Y el vertical es como esa cruz nos conecta con Dios, nos reconcilia con Dios. Podemos llegar a Dios a través de esa cruz. Pero también el madero horizontal nos enseña también que cuando yo estoy conectado con el Señor, estoy reconciliado con Él, ahora yo puedo también amar a mis prójimos, puedo servir a mis hermanos, puedo ser de bien para los demás, ¿verdad? Primeramente mi relación vertical con Él, y puedo ser amoroso, puedo ser una buena persona hacia los demás, porque el Señor ya hizo su obra en mi vida. Así que Dios, ¿verdad?, hace la obra maravillosa en la cruz del Calvario. No solamente tenemos, ¿verdad?, que recordar el acto, que a veces hay representaciones religiosas por la televisión, y bueno, esos sacrificios ya no son necesarios, porque dice la palabra que el Señor se presentó una sola vez para siempre. Yo no tengo que hacer sacrificios, simplemente dice el salmista que los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Cuando yo le busco de manera con arrepentimiento, el Señor se agrada y hace la obra en mí. Pero también algo más, la cruz tiene el poder para guardarnos de la carne, de los impulsos de la carne. Nosotros estamos en este mundo, tenemos un cuerpo, hay tentaciones, hay cosas que el cuerpo quiere hacer, los placeres, pero también eso, en la cruz hay poder para vencerlo. La palabra dice en Gálatas 5:24, dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿Sabes? Dios te da el poder para vencer esos impulsos de la carne que no son buenos ni nos llevan a nada bueno. Pero hay poder, ¿verdad? No solamente es en nuestro propio esfuerzo, sino en la cruz del Calvario yo puedo ahí crucificar también mi carne. Puedo tener el poder para vencer esos impulsos de la carne. Y por último, también dice la Biblia que en la cruz hay poder para despojarnos del viejo hombre. Despojarnos del viejo hombre.
Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Sin Cristo, nuestra vida es simplemente obedecer impulsos de nuestra carne. Y cuántos, ¿verdad?, queríamos antes cambiar nuestra vida, pero la carne nos llevaba una vez más al pecado, una vez más a los vicios, una vez más a aquellas adicciones que tanto daño, que tanto dolor traían a nuestra vida, a nuestra familia. Y cuando venimos al Señor, cuando le recibimos como nuestro Salvador personal, cuando creemos la obra que Él hizo allí, cuando hacemos nuestra esa obra en la cruz que se presentó por nosotros, el Señor hace una obra maravillosa. ¿Cuántas personas que antes, ¿verdad?, como pastor conozco de años y tengo amigos, conocidos, ahora hermanos, consiervos, que en el mundo anterior pues eran esclavos del alcohol, esclavos del adulterio, esclavos de tantas adicciones, y que decían, ¿verdad?, decían, es que yo a la hora que quiera lo dejo. Y era una gran mentira, no se puede hacer por la fuerza de voluntad. Una persona sin Cristo siempre va a ser esclavo de la carne. Pero cuando venimos a Cristo y Él cambia nuestra vida, ahora podemos despojarnos del viejo hombre. Ese viejo hombre se queda crucificado en la cruz y somos una nueva criatura en el Señor. Y todo eso, ¿verdad?, nos habla de la obra que el Señor hizo ahí en la cruz por nosotros. Y no solamente por los que ya conocemos del Señor, sino también por ti, que tal vez has tenido esa misma experiencia de querer dejar ciertas cosas, de cambiar de vida y no has podido hacerlo. Has probado probablemente programas de superación, has probado algunos conocimientos, filosofías, religiones. ¿Sabes? La obra que hizo Cristo en la cruz también es para ti. Dios puede cambiar tu vida. Toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, porque dice la Biblia que todos hemos pecado, el Señor lo crucificó en la cruz. Y si tú vienes a Él y si tú le entregas tu vida, tendrás también ese poder. Vendrás a ser reconciliado con Dios. Vas a despojarte de aquello que te ha arrastrado por mucho tiempo. Vas a tener el poder para vencer impulsos carnales. Dios te va a mostrar cuántas cosas maravillosas Él hizo en la cruz por ti. En esa cruz hay poder. La sangre de Jesucristo, dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. Esa sangre que se derramó en la cruz, esa sangre divina, era necesaria para que nosotros alcanzáramos perdón y salvación. La cruz no fue un accidente de la historia, era un plan diseñado por Dios porque nos amó a ti y a mí. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos ha amado tanto que dio a su Hijo, a lo más preciado, para que tú y yo alcanzáramos salvación. En estos días, ¿verdad?, de recogimiento espiritual, de recordar esa semana, de recordar el hecho de la crucifixión, podemos darle gracias a Dios porque nos amó tanto, y podemos también compartir con otros que vengan al Señor. El mensaje de la cruz es poderoso y a la vez tan sencillo que un niño lo puede entender, que en Jesucristo, en su muerte, hay salvación. Por eso el Señor ahí en la cruz expresó estas palabras tan poderosas que dijo antes de entregar su espíritu. Él dijo, consumado es. Está diciendo en otras palabras, pagado está. Está completa la obra de la salvación. Ya no hay más que hacer. Cristo lo hizo todo por nosotros. Ahora Él quiere nuestro corazón, Él quiere que creamos en Él y quiere que tú y yo un día estemos con Él en el cielo.
Él quiere que todas las personas pongan su fe en Él. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres venir a Dios? Hazlo a través de Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que la cruz, mis amados, es el testimonio más grande del amor de Dios para con este mundo, porque Él ama a sus criaturas, Él ama su creación. Y qué maravilloso que cuando venimos a Él con arrepentimiento, pidiéndole el perdón como el hijo pródigo, el Señor estará no para reprocharnos, sino para recibirnos con mucho amor y perdonarnos. El Señor está esperando a aquellas personas que vengan a Él. Mientras el mundo, ¿verdad?, está en sus asuntos, mis hermanos, muchas cosas están sucediendo, pero hay familias que están sufriendo, el enemigo, el pecado está lastimando a muchos corazones. Sin embargo, la respuesta, sin embargo, la solución está en Jesucristo. Qué maravilloso es cuando yo vengo a Cristo como criatura de Dios y lo recibo en mi corazón. Dice el Evangelio de Juan, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo vengo a Él, además de ser una criatura de Dios, cuando le recibo en mi corazón, paso a ser un hijo o una hija de Dios. Y es lo que Dios quiere para ti. Démosle gracias al Señor en estos días del amor tan grande que nos ha tenido y por esa obra tan maravillosa que hizo en la cruz. Y hay poder en esa obra que hizo en la cruz por nosotros. Que el Señor les bendiga y démosle gracias al Señor en esta ocasión. ¿Por qué no me acompaña a orar? Y si quieres, ahí en tu hogar, ahí donde estás viendo esta transmisión, entrégale tu corazón a Cristo. Decía un canto cuando yo era joven, si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo, porque Él nunca te va a fallar. Entrégale tu corazón a Él. Tu vida será diferente, tu vida será llena del amor de Dios. Lo que andas buscando, lo que andas necesitando, ese vacío que hay en tu corazón y que a veces trata uno de llenar con placeres, con vicios, con alcohol, con mujeres, ese vacío se irá haciendo el mismo. Solamente lo puede llenar Jesucristo. Cuando tú le entregas tu corazón, Él te da una vida plena y llena tu vida. Ora al Señor, entrégale tu corazón. Ora ahí conmigo en tu hogar. Dile, Señor Jesucristo, gracias, Señor, por amarme. Gracias por la obra que hiciste en la cruz, Señor, y yo decido confiar en ti. Señor, te agradecemos que hayas dado tu vida por nosotros y que hayas entregado, Señor, tu cuerpo en sacrificio como la ofrenda perfecta, Señor, para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Gracias por cada una de las gotas de tu sangre, Señor, que fueron derramadas para que nuestros pecados fueran lavados. Señor, bendice a nuestras familias, Señor, y a personas que están necesitadas de ti. Que vengan a ti, Señor, porque tú no los vas a echar fuera. Padre, muchas gracias por el gran amor que nos has tenido y por esa demostración, Señor, del amor tuyo en esa cruz del Calvario. Por esa muerte, Señor, tan terrible, Señor, tan dolorosa, tan cruel, pero todo, Señor, lo hiciste por amor a nosotros. Y gracias, Señor, por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mis amados, Dios les bendiga y que el Señor siga conduciendo nuestra vida y fortaleciendo nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Julio César Cruz Chirino y estoy pastoreando el Centro Cristiano Filadelfia de Riozábal. Cuando yo veía la cruz me persinaba. Ese era algo que tenía yo por costumbre desde niño, ¿no? Me lo inculcaron y al mirar una cruz, pues la verdad era para mí algo que no tenía ningún significado real, sino que
por mis costumbres, por mis tradiciones o por mi religión, no lograba comprender el significado real de lo que sucedió en esa cruz. Porque la cruz, pues, donde quiera podemos verla, pero lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para mí ahora significa libertad, significa perdón de pecados y sobre todo significa vida eterna. Yo estaba en una crisis tremenda, una crisis familiar, tenía problemas de infidelidad, tenía problemas de alcoholismo, problemas de inseguridad e inclusive tenía yo algunas enfermedades, las cuales, ¿verdad? Ya me habían dicho que era por desobediencia a Dios. Antes de conocer el mensaje de la cruz, yo quería ganarme el favor de Dios haciendo un montón de cosas, sacrificios en este tiempo de la Semana Santa, estar encerradito, ¿verdad? Buscando a Dios. Hacíamos visitas, según nosotros, hasta las 7 iglesias, ¿verdad? Con tal de ganar un favor de Dios. Pero ahora me doy cuenta que todo eso no tiene ningún valor. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Si no aceptábamos a Cristo Jesús, pues seguiremos siendo enemigos de Dios. Y a través de la reconciliación, ¿verdad?, podemos recibir tanto el amor de nuestro Señor como el amor de nuestros hermanos. Recibí el perdón de la familia en cuanto a las cosas que hice, con las que la regué. Ahora la familia que tengo está gozando de ese papá. El mundo siempre te pone las cosas bonitas, el mundo te atrae, pero cuando tú llegas y verdaderamente entiendes el mensaje de la cruz, eso te puede liberar completamente. Nosotros ahora tenemos esa libertad porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, quien dice en la Biblia, ¿verdad?, que por nosotros se hizo maldito ahí en la cruz del Calvario, y por eso hoy tenemos la libertad y tenemos, perdón, la facilidad de poder entrar al reino de Dios sin querer ganarnos ningún favor de Él, haciendo toda clase de sacrificios como los que yo hice. Ahora ya tengo una nueva naturaleza, el ropaje viejo ha sido quitado de mí, pude dejar todo lo que antes yo hacía, pero tengo que demostrarlo con los hechos ante las demás personas, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Pero sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, yo no hubiera podido despojarme de ese viejo hombre que dice la Biblia que está viciado. ¿Por qué? Pues lo que hablábamos del alcoholismo, de la drogadicción, de los adulterios, etcétera, etcétera. De todo eso yo ya fui despojado, ¿no? Que el mensaje de la cruz es realmente eso, dejar todo lo viejo, que no se puede dejar sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. La cruz para mí es salvación, es perdón de pecados, es vida eterna. Para mí la cruz significa liberación también espiritual, y para mí la cruz significa una vida completamente eterna.